sea el Shalom, la paz del Eterno, queridos hermanos. Que el Señor les bendiga nuevamente. Les habla el pastor Gustavo Ariel Chimeles, del Ministerio de Enseñanza Masada, exhortativo, profético y de restauración, desde la ciudad de San Lorenzo, desde la República del Paraguay para el mundo entero. Saludamos entonces a todos nuestros queridos hermanos, a los oyentes que se van acoplando a esta transmisión online que venimos haciendo ya hace un buen tiempo. Saludamos también a nuestros queridos hermanos que habitualmente también se van conectando desde la querida República Argentina, que el Señor les bendiga. Saludamos también a nuestros queridos hermanos de la República Oriental del Uruguay, que el Señor les bendiga, donde también el Señor me permitió ser misionero, y a todos los hermanos y a todos los que se vayan acoplando al redil del Señor. Sean todos bienvenidos. Este es un ministerio de enseñanza, exhortativo, profético y de restauración. Tenemos la orden, obviamente, como le dio el Señor a los apóstoles, de predicar el Evangelio, las buenas noticias, de proclamar la ley de Dios como una buena noticia, de proclamar los mandamientos del Señor, de proclamar el mensaje del arrepentimiento, obviamente, de ayudar a la gente a poder renunciar al pecado, ya que la paga del pecado es la muerte, y poder santificarnos para ser la esposa del Cordero por toda la eternidad. Saludamos a la familia Fernández en la República Argentina, que el Señor les bendiga muy ricamente. Mi amada esposa Cristina María se va acoplando también a esta transmisión, agradeciendo siempre el respaldo de mi esposa, la sierva del Señor. Y entonces sean todos bienvenidos. Estamos en la parte número 5 de un material muy importante que hemos titulado La salvación se recibe o se rechaza. Que el Señor nos ayude, como ya venimos hace un buen tiempo hablando de cuidar esta salvación con temor y con temblor. Que el Señor nos ayude a no retroceder, que el Señor nos ayude a no apostatar, que el Señor nos ayude a no volver hacia atrás, sino por el contrario, seguir avanzando con la fuerza del Señor. Hacemos entonces una brevísima oración y ya estamos entonces retomando esta enseñanza que habíamos quedado en Apocalipsis 14. Usted puede ir abriendo porque voy a recordar algo de Apocalipsis 14 que ya lo vimos, pero lo recordamos y a partir de ahí entonces seguimos hacia adelante con este material bíblico. Padre, pedimos tu bendición, pedimos tu respaldo, pedimos la unción poderosa del Espíritu Santo, sin la cual nada podemos hacer, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia espiritual, danos conocimiento que viene, Señor, de tu trono, de la gracia, de tu misericordia, para que nuestras almas puedan ser restauradas, Señor, y podamos volver a ser lo que tú siempre anhelaste, Señor, desde el principio, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Tú eres un Dios de restauración, tú eres un Dios que para restaurarnos nos quieres también, en primer lugar, liberar de toda cautividad, Señor, del dominio de Hayatán y del dominio del pecado, Señor, y todo esto que estamos clamando delante de ti se pueda cumplir en la obra perfecta y maravillosa que ha hecho Yeshua el Mesías a favor de toda la humanidad. Pero es necesario, como estamos viendo en este material, poder recibir lo que el Señor ha hecho en nuestros corazones. Padre, guarda a cada hermano, a cada hermana, Señor, bendice las comunicaciones para que podamos estar en comunión contigo y en comunión con los hermanos en esta forma a nivel online. Decimos amén y amén al Señor. Que el Eterno les bendiga nuevamente, queridos hermanos. Vayamos a Apocalipsis capítulo 14. Estamos hablando de la importancia del sello del Espíritu del Señor, que es la garantía, ya lo hemos visto, para el día de la salvación, obviamente, ¿verdad? Y necesitamos ese sello del Espíritu para tener el poder, la fuerza de poder perseverar, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿verdad? Donde hay tanta apostasía, donde hay tanto engaño, donde el Mesías mismo nos advirtió de que surgirían falsos profetas, falsos maestros, y por lo tanto también podemos decir en base a esto con toda autoridad que hay falsas congregaciones, ¿verdad? Y el Señor también nos dijo que si seguíamos a un ciego,
corríamos el peligro de caer con ellos en el hoyo, y nada más terrible que caer en el mismo hoyo del infierno, sobre todo en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Entonces estábamos viendo que luego de que el Señor separe al trigo, ¿verdad?, va a hacer juicio, obviamente, sobre la cizaña, aunque acá lo dice de otra manera. Acá está hablando de la viña del Señor. La viña representa al pueblo, y vamos a seguir hablando profundamente de esto, ¿verdad? Pero resulta, como ya lo hemos visto en Romanos 11, ¿verdad?, que algunas ramas se secaron, y la manera de entender esto en el contexto bíblico, en esta simbología, significa no que la raíz sea mala, porque la raíz representa a Yeshua. Romanos 11 dice que la raíz es santa, y que algunas ramas dieron fruto, ¿verdad? Por supuesto, el remanente, hay 7.000 que no han doblado rodillas ante Baal, pero otras ramas se secaron, ¿verdad? ¿Y cómo se entiende esto en el contexto bíblico y cómo lo trasladamos a nuestras vidas? Bueno, se secaron por la desobediencia, eso está muy claro en el contexto de la palabra del Señor. Entonces, el Señor habla mucho de los labradores malvados, habla de aquellas ramas que se secan, que van a ser cortadas, no porque no tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje de salvación o de arrepentimiento, sino que no lo quisieron recibir, o lo recibieron por un corto tiempo y luego volvieron atrás. Saludamos a nuestro querido hermano, como siempre, Robert Dennis, de la República Oriental del Uruguay, que el Eterno le bendiga. Apocalipsis 14:18, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Pero acá está hablando obviamente de uvas, como también declara en una parte del libro de Jeremías, que fueron uvas, digamos, silvestres, ¿verdad? Uvas que lastimosamente se corrompieron. El profeta Jeremías dice: planté uvas escogidas y de repente me dieron uvas silvestres, ¿verdad? No eran las uvas que realmente pretendía el Señor. Y vuelvo a repetir, todo esto se puede entender en el plano espiritual, de que hubo una metamorfosis, ¿verdad? Hubo allí algo que entró en la mente y en el corazón, ¿verdad?, del pueblo del Señor, que obviamente descompuso a la vid, descompuso la viña, ¿verdad? Así como hoy, y estoy planteándome hacer un material, ¿verdad?, en base a muchas cosas que uno está aprendiendo de otras personas, ¿verdad? Obviamente, ayer hacíamos la comparación también entre el cuerpo humano, entre la buena alimentación en lo natural y también cómo tiene que ser a nivel espiritual. Hoy, ¿por qué hay tantas enfermedades? Porque, bueno, hay muchos alimentos transgénicos, ¿verdad? Sabemos que detrás de todo esto está Satanás. Él quiere robar la salud física, quiere robar la salud mental, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel espiritual acontece lo mismo, ¿verdad? Hay mucha gente en falsas congregaciones comiendo un alimento transgénico, lo que yo denomino generalmente como el evangelio prostituido, ¿verdad? Y entonces no podemos esperar algo bueno de las personas que están comiendo algo completamente contaminado, ¿verdad? Apocalipsis 14:19, entonces el Señor hizo juicio sobre esas uvas y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, ¿verdad? Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1.600 estadios. Obviamente el Señor va a hacer juicio allí en Jerusalén, a la Jerusalén desviada, pero también a todas las naciones, ¿verdad?, que desoyeron la voz del Señor. Repasando esto, justamente ahora quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 5. Señor te bendiga, hermano Robert. Están con nosotros también Omar Ramírez, que el Señor les bendiga. Isaías capítulo 5. Esto que declara Apocalipsis en el libro final del canon bíblico no es nada nuevo, ¿verdad? Si somos lectores de la palabra del Señor, si somos estudiosos, vamos a ver que el Señor habló muchas veces de la viña. Isaías capítulo 5, vamos a leer del verso 1 al 7. Esta viña está representando siempre al pueblo de Israel y a nosotros, ¿verdad? Porque el único pueblo que existe es el pueblo de Israel, ¿verdad? Israel significa el que gobierna con Dios, y los que no quieren gobernar con Dios de acuerdo a la Torá, de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la palabra del Señor, serán cortados. Así de sencillo, ¿verdad? Ya lo hemos explicado en varias oportunidades, ¿verdad?
Isaías 5:1, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña, él plantó una viña, gloria al Señor, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Es interesantísimo todo esto, yo no me canso de leerlo, hermano. No podemos decir que Dios es imperfecto, que la iglesia sea imperfecta, que Israel sea imperfecto y que nosotros todavía seamos tan imperfectos después de 20, 30 años de estar escuchando la palabra del Señor. Como siempre estoy exhortando, la culpa no es del Señor, deje de echarle la culpa al Señor. La culpa es nuestra, mi querido hermano, que no queremos llenarnos de la presencia del Señor, que tenemos un nivel muy bajo del espíritu, Alberto Andrés Cabrera, bendiciones. Marga Forza, el Señor les bendiga. Amén. Estamos en Isaías capítulo 5. El Señor plantó la viña en una ladera fértil. Yo no me estoy excusando, que el Señor me reprenda si es que hago algo mal. Estoy para ser corregido, pero creo que estoy sembrando la buena semilla. Hace rato vengo sembrando la buena semilla y creo que el Señor hace rato viene perfeccionando mi vida. Y creo que muchos no quieren la semilla que tengo, ¿verdad? Lastimosamente, ¿verdad? Quieren un evangelio prostituido, una semilla transgénica que va a traer enfermedad, obviamente, enfermedad espiritual. Y en muchos lugares, hermano, hemos plantado cosas buenas, hemos plantado, hemos orado, ¿verdad? Para que la tierra sea fértil, ¿verdad? Ya lo vamos a leer acá en un instante, lo que justamente le vengo diciendo hace unos cuantos minutos. Pero resulta que las vidas no dan fruto. Resulta que las vidas son vides que se han echado a perder. Dice Isaías 5:2, la había cercado, despedregado, significa, amén, el Señor te bendiga, hermano. Miriam Rosa también, el Uruguay, que el Eterno les bendiga. Se tomó el trabajo, el gran labrador, que es Yeshua el Mesías, sacó las piedras, las cercó. Cercar significa protegerla. No puedo poner acá una figura, siempre estoy hablando del tabernáculo. La cerca del tabernáculo es la enseñanza de la palabra, la enseñanza bíblica, la enseñanza correcta, es la que te va a proteger, ¿verdad? La otra enseñanza no, es una enseñanza que lastimosamente te abre la puerta para estar en las cosas del mundo. Y dice Isaías 5:2, y plantado de vides escogidas, o sea, el Señor plantó la mejor vid en esa tierra fértil, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. ¿Qué pasó? Eso lo vamos a ver en otra parábola en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en el Pacto Renovado, como le quiera decir, donde el Señor habla también de los labradores malvados. ¿Qué significa que dio uvas silvestres, verdad? Surgió en el tiempo de Yeshua mismo, cuando él vino en su primera venida, vino los suyos y los suyos no le recibieron, que Israel estaba contaminado, estaba plagado de la religiosidad. Una cosa es el camino de la religiosidad y otra cosa es el camino del Señor. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Es el camino lleno de verdad, de la Torá, del Evangelio, que nos va a dar o nos va a ofrecer la vida eterna, ¿verdad? Esperaba que diese uvas legítimas, uvas realmente con todo el potencial, pero no, dio uvas silvestres. Entonces, hermano, la palabra es muy clara. Él nos dice que donde no está el fruto del Espíritu, por eso venimos hablando ahora en esta sección nuevamente del sello del Espíritu, ¿verdad? La persona que tiene el sello del Espíritu es la persona que conoce a Dios, porque el Espíritu es el que nos puede revelar la mente del Señor y el corazón del Señor. Y si tenemos el Espíritu del Señor, como vengo diciendo hace varias clases, número uno, vamos a ser santos, ¿verdad? Porque una de las cualidades o las características más importantes del Señor son la justicia, son la santidad, son la verdad. Entonces, al recibir el Espíritu del Señor, vamos a tener el fruto del Espíritu, vamos a tener el amor al Señor, el amor al prójimo, el amor en la verdad, el amor en la verdad, no el amor emocional, carnal. Vamos a tener gozo, vamos a tener fidelidad, vamos a tener lealtad, vamos a tener fe, vamos a tener paciencia, vamos a tener mansedumbre, vamos a tener templanza. Todas estas cosas que son importantes para servir al Señor y para llegar a la meta final. Verso 3 dice, ahora pues vecinos de Jerusalén y varones de Judá, ¿no? Porque el reino del norte ya había sido castigado severamente, ¿verdad? Por medio de Asiria, lo único que quedaba era el reino
del sur, juzgad ahora entre mí y mi viña. Y lo mismo va a suceder, por eso les estaba leyendo Apocalipsis 14, ¿verdad? Va a llegar el tiempo ya definitorio, ¿verdad? El tiempo final, donde, bueno, el Señor va a decir lo mismo, ¿verdad? Juzguen ahora entre mí y mi viña. O sea, lo que está diciendo acá el Señor, yo hice todo por mi viña. La acerqué, pretendí cuidarla, planté vides escogidas. El Señor envió a su siervo, envió la palabra, envió su espíritu, hizo las señales, hizo los milagros, por gracia, por misericordia, pero todo eso entró por un oído y salió por el otro, por decirlo de una manera, para que usted lo pueda ir entendiendo, ¿verdad? Estamos trayendo la simbología a nuestras vidas, a nuestra realidad. Verso 4, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dice el Eterno, ¿no? A través de Isaías. Disculpe que hoy tomo un poco de agua, ya de entrada hace mucho calor acá en Paraguay, 38, hoy llegamos como mínima, ¿verdad? Entonces, hermano, no podemos atribuirle al Eterno ningún despropósito, ¿verdad? Y digo esto, hermano, como siervo del Señor, que batallo con las luchas que hay hoy en día, ¿verdad? De apostasía, y si no se llega a un nivel muy grande de apostasía, de igual manera se llega a un nivel donde la gente es tibia, la gente es floja, ¿verdad? Está 20, 30 años como Israel dando vuelta en el desierto, ¿verdad? No quiere orar, no quiere estudiar, no quiere la vigilia, no quiere servir al Señor. Uy, qué pesado, el pastor está predicando hora y media como si eso fuera una tragedia, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Hermano, yo me lo he preguntado, digo, Señor, soy un siervo, ayer prediqué, se pasó el tiempo 1 hora y 20, puedo predicar 2 horas, lo digo para la gloria del Señor. Y yo creo que es una bendición, ¿verdad?, que alguien te esté enseñando 2 horas la palabra del Señor. Sin embargo, nos encontramos con algo tan contradictorio, ¿no? Porque dice la palabra del autor de Hebreos cuando habla del sacrificio del Señor, ¿verdad? Dice que Él fue a la cruz, fue crucificado, ¿verdad? Y dice la palabra, ¿verdad?, que luchó contra los contradictores, ¿verdad? Había mucha gente contradiciendo la vida del Mesías, lo que Él hablaba, cómo Él se movía, lo que Él hacía, ¿verdad? Y hoy también, ¿verdad? Hay gente, vuelvo a repetir, que quiere ser parte de una viña, o de una iglesia, o de una congregación, pero donde hay, obviamente, un evangelio prostituido, donde hay una vida extraña, ¿verdad? Porque la palabra extraña también significa prostitución, ¿verdad? Dice entonces, verso 5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña, le quitaré el vallado. O sea, no me quieren a mí, quieren otra cosa, están interesados en lo que hay allí afuera, listo, yo quito el vallado, salgan de acá, con toda tranquilidad, si yo no obligo a nadie, dice el Eterno, ¿verdad? Por eso, hermano, interesante la figura del tabernáculo. Dentro de la cerca está toda la abundancia que usted y yo necesitamos. Nosotros creemos que en el mundo vamos a encontrar algo mejor. Equivocado. Equivocado. La cerca del tabernáculo nos habla, como estamos viendo acá en Isaías 5:5. Saludamos a la familia Loram, que el Señor les bendiga. Los estoy viendo a todos por acá, cuidado. Gloria al Señor. Entonces, Isaías 5:5, yo lo veo en los jóvenes, lo veo en algunos cristianos que todavía no están tan convertidos, tan firmes, ¿verdad? Un pie en las cosas del Señor, pero un pie en las cosas del mundo. ¿Cómo es que podemos llegar a pensar que en el mundo hay algo bueno cuando la Escritura dice que el mundo, me refiero al mundo pagano, al mundo... no estoy hablando de los árboles ni de las flores, no, eso es creación del Señor, entiéndase bien, ¿verdad? El sistema del mundo, ¿verdad?, que pertenece al príncipe de este mundo, que es Hayatán, que ha sido vencido y será derrocado finalmente en la segunda venida de Yeshua, ¿verdad? El mundo va a pasar y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Señor conforme a la palabra de Dios, obviamente permanece para siempre. Dice... le quitaré su vallado y será consumida, portillaré su cerca y será hollada, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó a Jerusalén? En varias oportunidades, ¿verdad? Acá Isaías 5 está hablando todavía antes de que Babilonia destruya a Jerusalén, ¿verdad?
Hubo muchas destrucciones de Jerusalén. Las más importantes son obviamente la que sufrió con Babilonia, también la que sufrió obviamente con Roma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos no querían ser una viña como el Señor quería, ¿verdad? No querían ser de vides escogidas. ¿Qué significa esto? Ser santos, ser apartados, ser obedientes, ser sinceros, ser transparentes, ¿verdad? Practicar la justicia del Señor. Versículo 6, haré que quede desierta. Algo muy similar dice Yeshua en Mateo 23 al final, 30 y pico en adelante, cuando les profetiza, en aquel momento les profetiza que iba a venir nuevamente la destrucción de Jerusalén por medio de Roma. ¿Se acuerda que dice el Mesías? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Estaban queriendo sacarse el yugo del Señor, que es la palabra, a pesar de que Yeshua dijo, aprendan de mí, a pesar de que el Mesías dice, mi yugo es fácil de llevar, ¿verdad?, con el poder del Espíritu Santo, que es lo que estamos hablando, pero cuando no hay disposición, obviamente que no. Cuando vivimos una vida religiosa, ¿verdad?, obviamente que todo lo que el Señor te diga te va a parecer fastidioso, porque si querés adulterar, el Evangelio te va a parecer fastidioso, ¿verdad? Si querés mentir, querés estafar, la Torá, el Evangelio, que es lo mismo, te va a parecer, obviamente, fastidioso. Entonces el Señor dice, será consumida. Él la plantó con mucho amor, Él ha plantado una semilla en tu mente y en tu corazón. Yo tengo 37 años en el camino, he visto a mucha gente, ¿verdad?, decir al principio gloria a Dios, levantar las manos, ay, qué linda palabra, amén, amén, qué bendición, que es el siervo del Señor, la congregación, hasta que se le pasó la parte eufórica. Acá no se trata de ser eufórico o emocional, hay que permanecer y perseverar en el Señor a nivel espiritual, ¿no? Y hay gente que fue plantado bien, pero de repente surge la rebelión, como le pasó a Adán y Eva, como le pasó al querubín, ¿verdad?, como le pasó a Judas Iscariote, ¿verdad?, como le pasó a Caín, ¿verdad?, como le pasó obviamente a los hijos de Aarón, a los hijos de Elí, etcétera, etcétera. Hemos hablado mucho de esto, ¿verdad? Isaías 5:6, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán en él cardos y espinos, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Yeshua también en Mateo 23, esta casa será dejada desierta. En aquel momento la historia aproximadamente nos dice, para cuando fue la invasión de Roma, 1.200.000 judíos fueron muertos, un número muy grande para esa época. El templo fue quemado, se cumplió la profecía del Mesías, como lo rechazaron a él es el gran tabernáculo. Nuestra vida, dice Pablo en sus cartas, Colosenses, etcétera, etcétera, en él, por él y para él son todas las cosas. En él, por él y para él son todas las cosas, ¿verdad? De ahí no nos tenemos que mover. Mi vida está en el Señor, ¿verdad? Mi vida no está en la política, ¿verdad? Sí, puedo obviamente entrar en la política o en alguna profesión, pero siempre con el Señor, ¿verdad? José subió estando en el Señor, perseverando en el Señor. ¿Por qué lo llamaron? Porque él podía revelar los sueños. ¿Por qué lo llamaron a Daniel? ¿Por qué Esther fue de tanta bendición, verdad? Obviamente porque Mardoqueo estaban en el Eterno, estaban en Yahweh, estaban en Yeshua, ¿verdad? Puesto los ojos en el Señor, no importa si sos carpintero, electricista, herrero, profesor, ¿verdad?, deportista. Nuestra vida tiene que crecer en la viña del Señor y desde la viña del Señor somos nosotros de bendición para el mundo, echando raíces en la casa del Señor floreceremos, dice el Salmo 92. Pero ¿qué pasó? El Señor la abandonó, crecieron los cardos, los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvias sobre ella. Verso 7, ciertamente la viña de Yahweh de los ejércitos es la casa de Israel, nos está hablando a nosotros. Porque tarde o temprano el Señor viene a buscar a su novia esposa. Esto ya lo enseñé, están otros materiales, ¿verdad? Pero siempre es bueno repetir. ¿Cómo se llama? Si usted me dice a mí, pastor, ¿cómo se llama su esposa? Cristina María. Obviamente. ¿Cómo no lo voy a tener claro, no? Imagínate el papelón, ¿verdad? Si te preguntan el nombre de tu esposa y tenés amnesia, ¿verdad? Preguntale al Padre Celestial, ¿cuál es el nombre de tu novia? ¿Con quién te vas a casar? ¿Con Israel? Claro. Hay que entender con qué Israel, ¿verdad? El Israel
que ama a Yeshua, el Israel que guarda los mandamientos en Yeshua, ¿verdad? El Israel ungido y sellado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿verdad? Esos son los verdaderos israelitas. 7.000 que no han doblado rodillas ante Baal, ¿verdad? Entonces, la viña del Señor es la casa de Israel, pero ya dijimos en Romanos 11, el Señor tuvo que cortar varias ramas. Siempre se guardó un remanente, ¿verdad? Hasta el día de hoy hay un remanente, ¿verdad? Dice acá la palabra del Señor, esperaba juicio, ¿verdad? Y aquí vileza, ¿verdad? Justicia y aquí clamor, ¿verdad? O sea que esperaba, cuando dice esperaba juicio, está diciendo esperaba que esta viña llevar adelante la enseñanza de la Torá, del Evangelio, la justicia, ¿verdad? Esperaba, otra traducción dice, esperaba de ellos justicia, hay iniquidad, esperaba honradez, pero hay gritos carnales, como cuando levantaron el becerro de oro, etcétera, etcétera. Entonces, hermano, como veníamos viendo en Apocalipsis 14, va a llegar un momento que el Señor va a pedir cuentas a los labradores de la viña. Vayamos a Oseas 10.1, antes de ir todavía a los textos que están en el Nuevo Pacto. Oseas capítulo 10. ¿Y por qué estoy citando estos textos? Porque nosotros tenemos que aprender del pasado. Tenemos que aprender de los horrores que cometió el pueblo de Israel, tanto la casa del norte como la casa del sur. Pero ¿cómo estamos hoy en día por acá, hermano? Como se dice normalmente, ¿cómo andamos por casa, hermano? ¿Cómo están las congregaciones? Yo me reencontraba, no voy a dar muchos datos, porque obviamente son privados. Hablamos con gente que ha salido, los conocí hace mucho tiempo, luego entraron en una de estas organizaciones grandes, pero que a mi modo de ver tienen muchísimas deficiencias, lastimosamente. Ellos ya salieron de ahí, ¿verdad? Son siervos del Señor, ¿verdad? Y me comentaban, como yo mismo lo he vivido acá en Paraguay, que algunos de los líderes están detrás de las rejas por actos de inmoralidad. Yo me recordaba, ¿no?, al principio de todo, cuando vine a esta nación, ¿verdad? Conocí a algunas personas, por los lugares donde yo estaba yendo en primer lugar, ¿verdad? Después de muchos años me invitan un tiempo, colaboré llevando la palabra a Tacumbú, un lugar muy difícil, ¿verdad? A cárceles realmente muy difíciles. Y ahí me encuentro con líderes que estaban ahí por haber violado. Entonces, mi hermano, se da cuenta, el Señor va a hacer juicio sobre su casa, como dice Pedro. El juicio comienza en primer lugar por la casa del Señor. Por eso viene esta palabra, hermano, para que nosotros aprendamos de los juicios que cayeron sobre Israel y nosotros no cometamos los mismos errores. Por eso la importancia de buscar al Señor, la importancia de ser lleno de la unción del Espíritu Santo. Dice Oseas 10.1, Israel es una frondosa viña, pero dice que da abundante fruto para sí mismo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ellos tenían que dar fruto para la gloria del Señor. Usted tiene que dar fruto para la gloria del Señor. Usted no puede usufructuar los dones del Señor para su propia conveniencia. A ver si nos entendemos de una vez por todas, queridos hermanos. Porque esto es muy triste, ¿verdad? El pastorado, los líderes, los hermanos también, no señalemos solamente a los líderes. Usufructúan del Señor, pero para su propia conveniencia, como dice la palabra. Pablo habla en la carta de Timoteo, ¿verdad? El carácter de los hombres en el último tiempo será amadores de sí mismos. Agradecemos al Señor, nunca te va a faltar nada, Yahweh es mi pastor, nada me faltará, pero todo lo que tenemos, sea dones, sea dinero, sea posesiones materiales, son para usarla correctamente, con temor, con sabiduría, siempre para extender la verdad del Señor. Israel es una frondosa viña, dice Oseas 10.1, pero ahora ¿cuál es el problema? Acá en Oseas estamos viendo justamente el juicio que iba a caer sobre las 10 tribus del norte en primer lugar, porque Oseas es un profeta que profetizó más que nada en aquel tiempo, ¿verdad? Y el Señor esperó, y el Señor esperó, y el Señor esperó que se volvieran, pero no se volvieron. Entonces, hermanos, como hoy vemos en el mundo carnal, el mundo secular, que es tan materialista, pero ese materialismo deformado
esa ambición, esa codicia, esa avaricia, también entró fuertemente, ¿verdad?, en el evangelio que hoy se está predicando, un evangelio deformado, un evangelio transgénico, un evangelio altamente contaminado, totalmente contaminado. Hermano, ¿qué espera que haga el Señor, verdad? El Señor va a hacer juicio como lo hizo en el pasado. Va a quitar la cerca, va a mandar, no sé, a Babilonia, a Media, a Persia, a Egipto, a Siria, a Roma. Hoy va a mandar lo que tenga que mandar, hermano, porque Él tiene que destruir la vida de la carne, tiene que destruir la vida hipócrita religiosa de hoy en día. Por poner un ejemplo, cuando Pablo habla a los corintios tenían el problema de la promiscuidad sexual, ya lo hemos hablado. Hay un caso donde un hijastro, o sea, alguien tiene relación con la madrastra, ¿verdad? Y era un caso terrible, ¿verdad? Eso está en 1 Corintios capítulo 5. Ni aún se nombra esto como conviene a santo, ¿verdad? Y obviamente Pablo, con la autoridad espiritual que él tenía, dice, se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne y salvación de su espíritu, ¿verdad? Entonces, hermano, el Señor tiene sus métodos, Babilonia, Roma, no sé, la crisis de alguna u otra manera, que no es lindo, que no es agradable, obviamente, ¿verdad? Pero tiene que bajar el copete, ¿verdad? Tiene que bajar la soberbia como lo hizo con el querubín, ¿verdad? Como lo hizo con Adán y Eva y como lo va a hacer con cualquiera de nosotros, si nosotros comenzamos a caminar en esa altivez de rostro, ¿verdad? O sea, 10:1, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. O sea, Israel entró en el paganismo. El paganismo implicaba fornicación, prostitución, ¿verdad?, también carnal. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. No quisieron a Yahweh. No quisieron la palabra de Dios. Acá no estamos hablando de los mundanos, hermano. Acá estamos hablando del pueblo del Señor, el Israel, lo que hoy es también la iglesia, la asamblea israelita. Pero no todos son el verdadero Israel. ¿Quién es el verdadero Israel? El que lleva en su mente y en su corazón la ley de Dios, el evangelio del Señor, y tiene temor y es lleno del Espíritu, y ahora su vida fue transformada y quiere respetar al Señor. Y para respetar al Señor hay que guardar los mandamientos del Señor. No hay otra, hermano, no hay otra forma de respetar al Señor. Si me aman, deben guardar mis mandamientos. Verso 2. Está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Yahweh demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Y hoy entre los ídolos, hermanos, está fuertemente el tema de la avaricia, la codicia, el materialismo, el amor desmedido al dinero, raíz de todos los males. Así como la política. Antes había, tal vez, vamos a decir, 100 años atrás, ¿verdad? 120 años atrás había esos patriotas, ¿verdad?, que no les interesaba el dinero, les interesaba la patria. No pongo a todos en la bolsa, pero la mayoría de los políticos, ya lo sabemos, tenemos un montón de evidencias. Quieren ser políticos para llenar sus bolsillos. Y muchos hoy, qué triste, hermano, quieren ser pastores, ¿verdad?, para darse la gran vida, ¿verdad? Y detrás, ojo, cometen adulterio, un montón de barbaridades. ¿Qué diferencia hay entonces? ¿Cómo vamos a ser pueblo santo? ¿Cómo vamos a ser un pueblo apartado? ¿Cómo vamos a ver el rostro del Señor? ¿Cómo vamos a entrar a la santa ciudad de Jerusalén si la Escritura dice que sin santidad nadie puede ver al Señor? Pedro mismo dice, como hijos obedientes, no se amolden a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Yahweh dice en Levítico y en Pedro, sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? Y el Señor quiere, por medio de Yeshua, que nosotros recuperemos esa santidad y que seamos una viña verdaderamente floreciente de vides escogidas. Está dividido su corazón, dice Oseas 10:2. Santiago habla bastante de esto, hermano, que no tengamos un corazón de doble ánimo. No podemos estar con un pie en las cosas del mundo y otro pie en las cosas del Señor, ¿verdad? No, y yo adoro a Mahoma, ¿verdad? Y adoro a Buda, ¿verdad? Y estoy un poco en el satanismo, pero también con el Señor Yeshua. Eso es imposible. O yo les vengo diciendo, hermano, ¿ustedes qué se piensan que es el Señor? Yeshua no es un prostituto. Yeshua es un novio santo.
Yeshua viene a buscar una novia santa, sin mancha y sin arruga. Yeshua es el gran sumo sacerdote, el sacerdote Gadol, el gran sumo sacerdote que está a la diestra del Padre según el orden de Melquisedec, rey de justicia. Él no se va a manchar con una prostituta, pero por favor, no podemos ni siquiera pensar eso. Eso lo piensa Hollywood, ¿verdad? Por eso lanzó en su momento varias películas que querían demostrar que Jesucristo andaba con esta y andaba con la otra, nada más lejos de la realidad. Ahora serán hallados culpables, hermano. El juicio comienza por la casa del Señor. El Señor nos está dando tiempo para arrepentirnos. La salvación se recibe o se rechaza. ¿Cómo sabemos que alguien no tiene el Espíritu Santo? Porque tiene un corazón dividido. ¿Cómo sabemos que alguien no tiene el sello del Espíritu Santo? Porque está levantando 1.000.000 de altares y el único altar que hay que levantar es el altar del Señor. ¿Cómo sabemos que alguien no tiene el Espíritu Santo? Porque tiene un ego terrible. Es un amador de sí mismo. Tiene una soberbia galopante, ¿verdad? Como el querubín. Serán hallados culpables, ¿verdad? Y todavía el Señor va a hacer juicio, como estoy diciendo, como Pablo entregó a esa persona a Satanás para destrucción del cuerpo del pecado, ¿verdad? Que esa zaranda, como ya hemos visto, ¿verdad? Y seguiremos viendo. ¿Por qué el Señor le dice a Pedro, ¿verdad? El enemigo te ha pedido para zarandearte, porque Pedro todavía tenía mucha paja, ¿verdad? Que tenía que salir de su vida. Y él no lo entendió en el momento, ¿verdad? Él no lo entendió en el momento. Negó al maestro 3 veces, lloró amargamente, pero ahí es donde, cuando tocó fondo, se convirtió verdaderamente al Señor y regresó como realmente tenía que regresar para ser un buen discípulo del Señor. Vamos a Mateo 21:33. A ver, parece que estoy leyendo solamente algo que está en el Antiguo Testamento. Por supuesto que no. Está en el Nuevo Pacto y con mucha más fuerza todavía. Mateo capítulo 21, versículo 33. Vamos a tratar de terminar esta sección tan importante. Entonces, por un lado tenemos que ser vides. Hay diferentes simbologías. A veces estamos puestos también como labradores para cuidar la viña del Señor. Pero acá dice que estos labradores eran labradores malvados. No eran buenos siervos, no estaban cuidando la viña del Señor. De alguna manera esto hace mención a lo que hoy serían los líderes, los pastores, los padres, las madres dentro del hogar. Verso 33, Mateo 21:33, oído otra parábola, un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, exactamente igual que lo que dice Isaías 5. Plantó una viña y lo plantó bien. Porque el Señor no hace las cosas de una manera imperfecta, pero el tema es que cuando eso cae en nuestras manos pecaminosas. El tema es, mi hermano, cuando nosotros ya nos sentimos más importantes que el Señor, caemos en la soberbia y queremos manipular las cosas del Señor. Ahí va a venir un latigazo bien fuerte del Señor, 40 látigos menos 1. Porque eso es algo que el Señor no lo va a permitir. No se lo permitió a Israel. No se lo permitió a sus sacerdotes que se desviaron. No nos va a permitir a nosotros, hermano. Hay de aquel que se quiera enseñorear de su propia vida, o enseñorearse de la vida del Señor, o enseñorearse de la palabra de Dios para decir lo que se le da la gana. Hay de nosotros, mi querido hermano. La cercó de vallado, lo mismo. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos, ¿no? Lo hablan en parábola. Obviamente el Señor vino, murió, resucitó, se fue a la diestra del Padre a preparar las moradas, etcétera, etcétera. Conocemos todo esto y nos encomienda una labor de cuidar la viña, así como hay que cuidar las ovejas, ¿verdad? Gloria al Señor, sobre todo a las personas más maduras, más espirituales, les da esa labor, ¿verdad? Verso 34, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, ¿se da cuenta? ¿Qué leíamos en Oseas, verdad? ¿Cuál fue el fruto de las 10 tribus del norte que fueron castigadas por Asiria, verdad? El fruto de ellos fue el ego. El ego, ¿verdad? Por eso Pablo declara algo tan hermoso en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, y lo que ahora vivo en la carne, en la humanidad, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Esa tiene que ser nuestra vida, ese es el lema de nuestra vida. Se acercó el tiempo de los frutos, envió a su siervo a los labradores para que recibiesen sus frutos.
Pero ¿qué pasó? Más los labradores tomando a los siervos, a uno golpearon, a otros mataron, a otros apedrearon. Esto está hablando a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero si nos remitimos a la historia, ¿verdad? A Jeremías lo golpearon, a Isaías lo aserraron, encarcelaron a los profetas, encarcelaron a los apóstoles, los crucificaron boca abajo, los mataron a espada, etcétera, los apedrearon, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los labradores, que son los que comenzaron siendo creyentes, con esto no hay nada de malo, ¿verdad? Fueron creyentes, como fue en mi caso, después el Señor te levanta, necesita un obrero, y entonces vos cuidás el rebaño del Señor o la viña del Señor, pero ellos se apoderaron. Acá hay una palabra que dentro de un rato vamos a leer que es muy importante. Se apoderaron. El ser humano caído, el ser humano carnal, el ser humano con la unción satánica, tiene lastimosamente esa degradación moral, pretende apoderarse. Esto hay que enseñar mucho, hermano. Nosotros no estamos acá en la tierra para apoderarnos de nada. De hecho, te vas a dar cuenta cuando te vayas de esta tierra que no te podés apoderar de nada. Porque el Señor le dijo a aquel que estaba extendiendo los graneros, vino un ángel y dijo, mirá, necio, que esta noche viene a pedir tu alma. Entonces, hermanos, somos siervos, somos empleados del Señor, si lo prefiere, ¿verdad? Somos esclavos. Todo lo que tenemos es para cumplir simplemente el propósito del Señor aquí en la tierra. Aún nuestro trabajo es para que nosotros podamos ser luz en medio de la oscuridad y podamos predicar el Evangelio y la gente pueda decidir si lo va a recibir o lo va a rechazar, que es el lema de esta cartilla. Entonces, mi hermano, los labradores, como se dice en Argentina, ¿no? Se les subió el humo a la cabeza, o la mostaza a la cabeza, se apoderaron de algo que ellos no eran los dueños, tenían que cuidar, tenían que predicar, tenían que liberar a los cautivos, porque ese es el trabajo que nos dio el Señor. Versículo 36, envió de nuevo otros siervos más que a los primeros, hicieron con ellos de la misma manera. O sea, ya tenían la idea fija estos labradores malvados, acá no entra nadie, esta es nuestra secta, la secta de los religiosos, de los fariseos, de lo que fuera, acá no entra ni Dios. Qué terrible, mi hermano. Qué terrible. Fíjense cuántos artistas, rockeros han dicho, no, somos más que Jesucristo. Qué locura, ¿no? Obviamente, una mente enferma, una mente llena de soberbia, una mente con la influencia de Satanás, o como se dice, del Titanic, ¿verdad? Ni Dios lo puede destruir, y bueno, y ahí se destruyó el Titanic, y ahí se destruyeron muchos rockeros, ¿verdad? Es terrible, ¿no? Estamos escuchando yo no conozco la música de este muchacho que acaba de morir en un hotel en Buenos Aires, ¿verdad? 31 años, de los 16, lleno de fama, de éxito, de dinero. ¿De qué le sirvió? Como dice, siempre le cito yo a ustedes, como dice un tratadito, un minuto después de la muerte, ahora mismo debe estar rogando, ahora estará pensando, si alguien me hubiera predicado, ya está en un lugar, salvo que resucite ahora, no sé, ya está en un lugar de tormento, esperando el juicio para ser lanzado al lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. Entonces, hermano, no hay mayor riqueza que tener la salvación en nuestros corazones, ¿verdad? Dice acá entonces, el verso 37, Mateo 21, 37, estamos hablando de la viña, estamos hablando de aquellos que rechazaron el llamado del Señor, rechazaron el sello del Espíritu, se quisieron apoderar de la viña del Señor. Dice el verso 37, finalmente les envió a su hijo, esto ya pasó poco más de 2000 años, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿Se da cuenta, hermano? Cada palabra tiene un valor increíble. Ayer lo hablábamos en un grupo mientras enseñábamos. Se ha perdido el respeto. Estamos hablando un poco de la enseñanza de la familia también, en algún momento tocamos, y dimos lugar, y los padres dicen, ¿cuál es el problema? Que los niños, pero niños así, chiquitos, de 7, 8 años, antes también, son respondones, amenazan. Imagínate ya los muchachos más grandes, ¿no? Los adolescentes, o cuando ya son grandes, no hay respeto hoy al padre, a la madre, a los ancianos, ¿verdad? No hay respeto a nada.
No hay respeto ni siquiera para hacer una fila, ¿verdad? Nada. Se ha perdido, se está cumpliendo la Escritura, como dice la palabra, Mateo 24, el amor de la mayoría se va a enfriar totalmente, ¿verdad? Y sabemos que no tuvieron respeto al Hijo, le escupieron. Y ahí vemos una vida emocional, ¿no? Cuando entró en Jerusalén, Hosana en las alturas, oh, el Mesías, el Hijo de Dios, aleluya, todo bien, ¿verdad? Se da cuenta, hermano, como leíamos recién en Oseas, ¿qué le reclamaba el Señor a través del profeta? Tiene el corazón dividido. Tiene un corazón de doble ánimo. Hermano, quiero decirle con toda claridad, el Espíritu Santo no viene para darte un corazón de doble ánimo. A ver si lo entendemos. El Espíritu Santo no viene para darte un corazón de doble ánimo. El Espíritu Santo viene para renovar, o mejor dicho, para crear un nuevo corazón que contenga la ley de Dios, algo que antes no queríamos hacer y que ahora sí vamos a poder hacer si nos rendimos a Él. Pero el Señor no le agrada un corazón de doble ánimo. Como a una mujer o a un hombre que está enamorado no le gusta que tu esposa ande con otro, con 3 o con 4 o con 5. Por eso dice el proverbio, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mi camino, o por mis caminos, pero los caminos que son del Señor. Mateo 21, 38, saludamos a los hermanos Carlos Osorio, Juan Bautista Galeano, todos son muy bienvenidos. Gloria al Señor. Dice, los labradores cuando vieron al Hijo dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y apoderémonos de la heredad. Y conocemos la historia, ¿no?, de Caifás. Hemos visto una película bastante bien lograda, ¿no?, por el director Mel Gibson. Ahí se puede ver bastante bien, ¿no?, la historia bíblica, ¿no? Y ellos pensaron, bueno, ya nos deshicimos de este, ¿verdad? Porque ni siquiera lo consideraban como el Hijo de Dios. Nos deshicimos de este, ¿verdad? Pero hermano, 30 años después vino la debacle sobre Jerusalén, ¿verdad? Entró el general Tito, destruyó el templo, vuelvo a repetir, 1.200.000 judíos. Jerusalén, la tierra de Israel, entra en un sequedal total, ¿verdad? Luego de la muerte del Mesías. A tal punto que el Eterno le daba señales, sabemos por la historia, porque en cada Yom Kippur agarraban como, digamos, una cantidad de lana, ¿verdad? Y la sumergían en la sangre del cordero, la ponían ahí sobre la puerta del templo, ¿verdad? Y eso sobrenaturalmente se convertía en blanco, sobrenaturalmente. Y muchas veces venía sucediendo, pero a partir de ahí nunca más. Lo cual eso fue una señal extraordinaria, ¿verdad? Esto lo enseña Josefo en los libros de historia, ¿verdad? Donde ellos se tenían que haber despertado. Bueno, nos mandamos una bacanada de aquello. Rechazamos al Hijo de Dios. Y sin el Hijo de Dios, sin Yeshua, el Mesías, no hay perdón. El perdón solamente lo podemos recibir humillándonos delante del Hijo de Dios y recibiendo al Hijo de Dios. No es recibiendo a nadie más, solamente recibiendo a Yeshua, el Mesías, quien hizo la obra de la redención, ¿verdad? Entonces ellos pensaron que se quedaban con la heredad, pero vino el juicio, no se quedaron con nada. Roma fue utilizado como un instrumento de juicio, de castigo, salieron corriendo de ahí. Solamente se salvaron los que fueron mesiánicos, que dice la historia que recibieron también una advertencia por medio del Espíritu y salieron antes, ¿verdad? Pero después vino, obviamente, el juicio tremendo de Yahweh a través de Roma. Dice el versículo 39, y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Esto, hermano, es impresionante a qué grado de degradación puede llegar la creación misma del Señor. Que le escupimos al Hijo de Dios, que torturamos al Hijo de Dios. Sabemos, sí, se tenía que cumplir. Yo entiendo eso, por supuesto que sí. Claro que lo entiendo. Y gloria al Señor que se cumplió, ¿verdad? Pero también es bueno analizarlo desde un punto de vista también de nuestra vida acá terrenal, de nuestra vida en lo natural, lo que nosotros somos, en lo que nos hemos convertido, ¿verdad? Y en lo que muchos todavía siguen siendo, a pesar de que tienen la Biblia en mano, son unos monstruos. Les estaba citando recién, ¿verdad? Predicadores violadores, estar encerrados, estafadores, muy lejos de ser buenos predicadores, esa es la realidad, ¿verdad? Si no nacemos de nuevo del agua y del Espíritu, si no tenemos la llenura del Espíritu,
Mi hermano, no tenemos la regeneración, no tenemos la restauración, no tenemos la liberación y no podemos alcanzar obviamente la salvación y la vida eterna. Le echaron fuera a la viña y le mataron. Verso 40, Mateo 21, 40, cuando venga pues el Señor a la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Para aquellos que dicen, no, Dios es amor, Él no va a matar a nadie, no va a mandar a nadie al infierno. Bueno, vamos a leer qué dice la Escritura. Cuidado, no es que el Señor se complace en esto, ¿verdad? Pero vamos a leer la Escritura, hermano. No agreguemos ni saquemos, no digamos lo que nosotros queremos decir, digamos lo que está escrito en la palabra del Señor, porque el mundo, y aún el mundo evangélico, cristiano y judaico, y el mundo religioso necesita escuchar la verdad del Señor para ser libre. Verso 41, le dijeron, a los malos, cuando llegue el momento, como empezamos hoy, Apocalipsis 14, destruirá sin misericordia. Se terminó la misericordia del Señor. Esto es algo, hermano, que nosotros tenemos que entender. Que la misericordia del Señor dura un tiempo. Porque si fuera, como muchos dicen, que el Señor no va a condenar a nadie, entonces la puerta del arca de Noé no se hubiera cerrado nunca. Entonces el Señor no hubiera mandado fuego sobre Sodoma y Gomorra. Entonces la tierra no se hubiera abierto en Números 11 cuando Israel murmuró y tragó a muchos de ellos, o cuando lo tragó a Coré y a su séquito. Se da cuenta, mi querido hermano, tenemos un Dios de amor, pero tenemos un Dios también de juicio, donde la misericordia tiene un límite. Por eso aprovechemos este tiempo de gracia, de misericordia, para volvernos al Señor, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Esto significa que ahora nosotros hemos entrado en estas tareas. Y por eso le decía desde el principio, hermano, aprendamos de los errores del pasado, no sea que cometamos los errores de la época de Isaías, o de Jeremías, o del apóstol Pablo, o cuando vino Yeshua mismo a Jerusalén, ¿verdad? Ahora se nos está arrendando la viña, que no se nos suba la mostaza. Eres un siervo, somos esclavos, somos administradores de las cosas del Señor. Tenemos que predicar, tenemos que ayudar a las almas a poderse arrepentir a través de escuchar un mensaje certero de parte del Señor, que le paguen el fruto a su tiempo, porque si nosotros no lo hacemos, hermano, lo que pasó nos va a pasar a nosotros. Y ese juicio del Señor ya está llegando, y en algunos lugares ya está cayendo, mi querido hermano. Verso 42, Yeshua les dijo, nunca leyeron las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores. Esta es la piedra angular, está hablando de Yeshua. Hermano, si nosotros rechazamos a Yeshua, se cae toda la estantería, se cae el templo, se cae Jerusalén, se cae tu iglesia, se cae tu familia, se cae tu nación, se cae todo. No, pero yo con mis ideas lo voy a sostener. ¿Qué? Tú no puedes sostener nada. No es con nuestra fuerza, es con el poder del Espíritu del Señor, mi hermano. La piedra angular, que cualquiera quisiera poner una piedra angular, cualquiera que tenga 2 dedos de frente, que tenga sabiduría del Señor, va a decir, no, yo quiero poner la doctrina de Yeshua, quiero poner la doctrina de los profetas y la de los apóstoles de aquel tiempo, ¿verdad? Y quiero edificar mi vida en la verdad escritural de la revelación del Señor. Dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Verso 43, por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Qué fruto, hermano? El fruto de arrepentimiento, número 1. Fruto de santificación, fruto de obediencia y todos los frutos del Espíritu, hermano. Si alguien no da los frutos del Espíritu es porque no los tiene, y si no los tiene es porque no tiene el Espíritu Santo, y si no tiene el Espíritu Santo no puede entrar al reino del Señor. Así de claro, hermano. Así de claro. Anda a pretender entrar a un lugar serio, ¿verdad? No sé, una convención, no sé, algún espectáculo. Por más que trate de truchar la entrada, si la gente está preparada ahí adelante, ni te van a dejar entrar. A ver si esta entrada está truchada. No podemos engañar al Señor. Dios no puede ser burlado, hermano, solamente con el sello de su nombre, de su espíritu, de su palabra, como vimos en la clase pasada, es que nosotros tenemos entrada al reino del Señor. Verso 44, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, como pasó
con Israel en tantas oportunidades, y sobre quien ella cayere, le quebrantará, lo hará anicos, 1000 pedazos. Verso 45, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Menos mal que entendieron que hablaba de ellos, pero no se arrepintieron. El Señor está dirigiendo esta palabra para que al menos alguno de ellos reaccione y diga: ah, sí, soy yo soy el malo, el labrador malo, me voy a arrepentir ahora. Gracias, Señor, por este tremendo mensaje. Pero no, ¿qué dice el verso 46? Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque él le tenía por profeta. Todavía no lo pudieron prender en ese momento, pero tenía la intención. ¿Y cuántos hay hoy en día así, mi hermano? Se quieren deshacer del Señor. Ya hemos hablado en la anterior y en la anterior clase, ¿verdad? Queremos levantar al Jesús chino, al Jesús navideño, al Jesús laico, ¿verdad? El Jesús que me dice que todo es bueno, ¿verdad? Que soy maravilloso, que yo no hago mal a nadie, ¿verdad? Bueno, ese es el Jesús de tu mente. Sos un idólatra, esos altares van a ser quebrados. Qué bueno que nosotros tenemos a Yeshua el Mesías, el que nos ama verdaderamente, el que ama mi alma. Y porque ama mi alma, manda su palabra, manda su exhortación. Y ese es el verdadero amor del Señor, hermano. No está el amor en que tú dejes a una persona seguir en la liviandad. Como dice la Escritura, si amas a tu hijo, lo vas a corregir primero con palabras. Y si las palabras no entran, dice el proverbio, búsquelo, infinidad de pasajes, con vara. No para destruirlo, pero sí para hacerle entender que está caminando en un terrible error. Lucas 13:6, sigamos con la viña, porque es la viña la que va a ser pisada en el lagar, dice la palabra. Lucas 13, la higuera estéril. Lo estamos viendo en todas las formas posibles que nos brinda la palabra del Señor. Volvemos a Isaías 5, ¿no? El Señor plantó la vid en un lugar fértil. Acá está hablando de la higuera, pero también está hablando de la vid. Vamos a leer Lucas 13:6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera. La higuera representa al pueblo. Una higuera plantada en su viña. La viña representa el reino. Usted puede tener una viña, puede tener las vides, y dentro de esa misma plantación, por supuesto, puede tener una higuera. El Señor está tratando de hablarnos y hacernos entender algo importante. La higuera también representa el pueblo, ¿verdad? Plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Otra vez la misma situación. El Señor viene a buscar fruto. Cuando suene la final trompeta, la segunda venida del Señor, vendrán los ángeles a recoger el trigo. Ahí lo dice de otra manera, ¿no? Trigo, uvas, ovejas, etcétera, ¿no? Hay muchas representaciones. ¿Qué es lo que va a encontrar, hermano? ¿El fruto de la carne, el fruto de Satanás o el fruto del Espíritu? Ezequiel habla mucho de esto, ¿verdad? Los primeros capítulos 7, 8 y 9, creo que hasta el 11, donde había un ángel escribano. Bueno, el que tenga el sello no lo toques, ¿verdad? Lo leímos la clase pasada también en todo el libro de Apocalipsis. ¿Se da cuenta, hermano, la importancia del sello? Primero, para tener una vida poderosa acá en la tierra y poder ser victorioso. Pero aparte de esto, y lo más importante, poder llegar a la meta final, ¿verdad? Ahora fíjese, el Señor es muy, muy misericordioso. Dijo al viñador: aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no lo hallo. Le dio tiempo, como le habla a la iglesia de Teatira, le di tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Resulta que en esa iglesia querían seguir profetizando con una profetisa, Jezabel, ¿verdad? Querían fornicar, querían comer cosas inmundas, ¿verdad? Y bueno, le di tiempo, pero no quieren arrepentirse. Acá también el Señor da tiempo. El Señor siempre da tiempo, hermano. Nadie podrá decir en ninguno de los juicios: ah, no, Dios es malo, vos sabés que Él no me dio tiempo, ¿verdad? Él nos da tiempo. Acá algunos más, a otros menos, dentro de su justicia, dentro de su perfección. Dice: no, y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. ¿Por qué? Porque está inutilizando la tierra. Hermano, el Señor no va a llevar
cosas inútiles a su reino, porque su reino no es un reino de inutilidad. No es un reino de inutilidad. Y le aclaro, porque está mal traducido, muchos dicen, no, pero ahí dice siervo inútil. No, ahí dice siervo ordinario. No está bien traducido. Que éramos inútiles en el mundo, por supuesto que sí, pero con Él sí somos útiles. Por eso hay que profundizar a veces las Escrituras. ¿O acaso Pablo cuando habla de Onésimo? Onésimo era un esclavo que se escapó, ¿verdad? Que al final terminó en la cárcel. Pablo le predicó, lo ganó, y al final fue útil de vuelta para el dueño, pero también para Pablo. Le dice Pablo al amo de Onésimo, dejámelo un tiempo porque me es útil, ¿verdad? Está mal interpretado. No, somos siervos inútiles. No, yo no necesito a alguien inútil acá. Es lo mismo que usted me diga, no, sí, soy electricista, pero soy un poco inútil. No, ¿sabe qué? Listo. Andá para otro lado, ¿verdad? ¿Cómo voy a tener a algún electricista inútil, verdad? A un carpintero inútil. No, usted busca personas útiles. El Señor nos hace útiles cuando recibimos la presencia del Señor, porque su presencia en nosotros no es inutilidad. La presencia del Señor en nosotros no es esterilidad. La presencia del Señor en nosotros es productividad, ¿verdad? Y es eso lo que no vemos hoy en la iglesia. No hay productividad, ni en lo personal, ni en lo matrimonial, ni en lo familiar, ni en lo eclesiástico, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que ahí no se está moviendo el Espíritu del Señor, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad para todas estas cosas. Hay libertad para poder convertirse en una persona útil, productiva, que dé fruto a su debido tiempo. Gloria al Señor. Entonces, si están utilizando, el Señor lo va a cortar, ¿verdad? Si usted es un buen agricultor, ¿verdad? Va a abonar y va a tratar de rescatar ese árbol, por supuesto, ¿verdad? Pero acá tenemos que entender la simbología, ¿verdad? Si la rama se endurece, si tu corazón se endurece, a pesar de que yo te abono, oro por tu vida, te visito, ¿verdad? Te ungimos con aceite, oramos y ayunamos, pero, hermano, hay que entender la simbología. Si vos decidiste ya endurecerte, wow, el Señor tenga misericordia, y la misericordia va a ser, hermano, como fue con Israel, va a venir un quebrantamiento, un juicio que será tu última oportunidad si en ese quebrantamiento verdaderamente te vuelves al Señor, y sería lo más maravilloso que pudiera acontecer, ¿verdad? 1 Corintios 9:7, sigamos, hermano, quiero seguir adelante, todavía tenemos un poquito más, tal vez hasta pasadas las 9:15. 1 Corintios 9:7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Acá Pablo está hablando acerca del sostenimiento, ¿no? Porque había gente que lo criticaba, pero Pablo era un siervo llamado a tiempo completo, ¿verdad? Como dice, obviamente, la Torá, ¿verdad? Que el obrero es digno de su salario. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Por supuesto, es lo más normal. Es lo más normal, ¿verdad? Si yo planto una viña y si yo tengo un ganado, tarde o temprano voy a querer tomar leche del rebaño. Voy a querer comer un pedacito de carne del rebaño. Voy a querer el fruto del árbol de naranja, del árbol de pomelo, del mango, etcétera, etcétera. El Señor es así con nosotros. Él labró tu tierra, Él sanó tu tierra, ¿verdad? Él llegó a tu vida por medio de la gracia de Yeshua, tuvo misericordia, te sanó, plantó una semilla, te salvó por gracia, ¿verdad? Esperando que tu vida pueda rendir para los planes del Señor, para extender el reino del Señor, pero resulta que, como veníamos leyendo, te apoderaste. Como ya hemos leído en esta cartilla, ¿se acuerda de Simón? ¿Cómo me pueden dar el poder del Espíritu Santo? ¿Cuánto dinero hay que poner? Así yo también esto lo multiplico económicamente en mi propia vida. Y los apóstoles lo reprendieron terriblemente. Le dijeron, estás en hiel de amargura, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Hermano, qué bueno, el Señor nos salvó y ahora nosotros también, por amor, con gozo y con alegría, queremos llevar fruto
al Señor sin pedir nada, si el Señor nos dio todo? ¿Qué le vamos a pedir al Señor si Él ya nos dio todo? Sigamos viendo Juan capítulo 15, versículo 1, tal vez uno de los capítulos más contundentes dentro de lo que es la vid. Yeshua es la vid verdadera, ¿verdad? Juan 15, 1, ¿verdad? Por eso cuando leíamos en Isaías 5, el Señor plantó vid escogida, Él te dio de su propia naturaleza, ¿verdad? Pero tú lo rechazaste o agarraste esa vida escogida y la mezclaste con otra cosa, como hacen mucho, al evangelio, con la psicología, con la parapsicología. Hermanos, salgan de acá, no queremos nada mezclado. A mí no me des nada mezclado. Yo quiero la palabra pura del Eterno. Gloria al Señor. No queremos ni la tradición judaica, ni la tradición cristiana, ni la tradición de donde venga. Queremos la palabra del Señor revelada. La suma de tu palabra es verdad. Juan 15, 1, yo soy la vid verdadera. ¿Quién hace mención? A Yeshua. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, nosotros somos los pámpanos en esa vid. ¿Y cuánto venimos hablando de esto? Amén. Tenemos que llevar fruto, pero el que no lleva fruto lo quitará, como lo hemos leído en Apocalipsis 14, en Isaías capítulo 5, en Mateo capítulo 21, en Lucas 13, etc. Y todo aquel que lleva fruto, gloria a Dios, nos va a seguir limpiando, una pequeña podita, para que llevemos más fruto todavía. Entonces, hermanos, tenemos que analizarnos en el espejo de la palabra. ¿Tenemos fruto, en primer lugar? ¿Fruto de quién? De la carne, del espíritu. Tenemos fruto del espíritu, pero como Mishimí, así de chiquitito, después de 20 años. Te está dejando limpiar para llevar más fruto, porque este es el plan del Señor. Yo no sé qué plan usted tiene, pero este es el plan del Señor, ¿verdad? Verso 3, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Por eso nos congregamos, para que la palabra nos siga podando, nos siga limpiando, y el árbol cada vez sea más fuerte, más vigoroso, y sea fructífero, ¿verdad? Esto como estoy aprendiendo, y seguramente voy a estar hablando más adelante, porque nos gusta con mi esposa el tema también de la salud. Veníamos diciendo ayer cómo es que hay gente joven de 14 que no tienen fuerza para nada, hermano. Están estresados, pero obviamente, ¿de dónde surge ese problema? Se alimentan mal, no comen bien, les gusta la comida chatarra. Y bueno, así vas a terminar, ¿verdad? Con toda esa toxicidad no vas a tener energía, no vas a tener fuerza, te vas a encontrar con un mundo de enfermedades que si no haces algo a tiempo te va a terminar exterminando, ¿verdad? Los árboles, como las ovejas, sabemos, tenían bichitos, el pastor tenía que estar detrás, ¿verdad? Hay que sacar las plagas. Hay que cuidar el árbol, hay que cuidar el rebaño, hay que cuidar la familia, hay que cuidar a tus hijos, hay que cuidar a tu esposa, hay que cuidar a tu esposo, siempre y cuando, obviamente, se dejen cuidar también, ¿no? Verso 4, permaneced en mí, y yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, amén. Obviamente, hermano, ¿cómo sabemos, vuelvo a insistir con esto, que esa persona no tiene el Espíritu Santo? Porque no da fruto. O porque da un fruto extraño, ¿verdad? Si permaneciera en el Señor, y esto, hermano, saca a la luz un montón de situaciones, ¿no? Porque tratamos de escondernos, tratamos de levantar una excusa, un pretexto, ¿no? Pero que es por esto, por lo otro, no. Ya sabemos que después de tanto congregarte, sí, escuchás la palabra del Señor, pero no la asimilás, ¿verdad? Esto como estamos aprendiendo a nivel de la salud. Usted puede comer, ¿verdad? Aún puede comer bien, pero si usted es una persona tal vez nerviosa, usted no absorbe los alimentos. Y yo me pregunto si usted está absorbiendo la palabra del Señor. Porque conozco gente que no retiene la palabra, se vive congregando, pero su vida no cambia. ¿Por qué? Porque recibe la palabra a un nivel simplemente religioso, a un nivel teórico. No baja esa palabra para practicarla en su propia vida. Juan 15:4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, que es Yeshua, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. O sea, la palabra permanecer se puede traducir si se quedan en mí. Verso 5, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva inclusive mucho fruto,
porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Una simbología, obviamente, de la condenación. La rama, el pámpano que no produce fruto, que no es productivo, es algo inútil. El Señor no quiere esa inutilidad en su reino. Él plantó una semilla para que nosotros pudiéramos producir los frutos del Espíritu. Y por último, hermano, para ir redondeando esto, si mal, aunque es un poquito largo, pero lo vamos a leer igual, Deuteronomio 32, hermano, Deuteronomio 32, 15, aquí arrancamos. Deuteronomio capítulo 32, gloria al Señor, 32, 15. Dice la Escritura, pero engordó Jesurum. Jesurum es una palabra que en hebreo significa estar recto, estar vertical. Jesurum es un nombre que se le da también al pueblo de Israel. Significa que cuando Israel estaba alineado a la Torá, a la palabra del Señor, a la ley, estaba recto, estaba en una posición vertical, estaba completamente alineado con el Señor, ¿verdad? Así como el árbol hay que enderezarlo. Pero luego dice, y tiró coces, como un animal salvaje, engordaste, te cubriste de grasa, ¿no? Es lo que les venía diciendo, hermano. Qué bueno que el Señor nos bendiga, pero el problema es que si nosotros recibimos esa bendición material o aún espiritual, los dones del Señor, etcétera, y nosotros comenzamos a engordarnos y comenzamos a caer en esa arrogancia y nos separamos del Señor, ¿verdad? Y abandonamos al Señor, obviamente nos vamos a perder. Dice Deuteronomio 32:15, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Qué rápido nos olvidamos del Señor, ¿no? Cuando las papas queman, Señor, Señor, ayúdame. Pero cuando ya tenemos lo que nosotros queríamos, esto es como la vida con los hijos, ¿verdad? Porque ayer lo hablábamos en la congregación con los hermanos. Los hijos son muy astutos hoy en día, ¿verdad? Son muy manipuladores. Hay papito, hay mamita, hay cómo te quiero, ¿verdad? Cuando te sacó lo que querías, listo. Te pasan por arriba, ¿verdad? Lo mismo hace el pueblo con el Señor. Verso dice, le despertaron a celos con los dioses ajenos, le provocaron a ira con abominaciones. Acá podemos ver esa vida carnal. Acá podemos ver a un Israel que ya no tiene el sello del Señor. Empieza a hacer cosas muy locas, sacrificaron a los demonios, verso 7, no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Verso 18, de la roca que te creó te olvidaste, lo repite mucho este capítulo. Te has olvidado de Dios, tu creador, y lo vio el Señor y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Entonces, hermanos, cuando nos olvidamos del Señor, cuando nos olvidamos de Yeshua, que es la vid, o de Yahweh, que es el labrador, o del Espíritu del Señor, mi hermano, el Señor se enciende en ira. Verso 20 dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, su final, ¿verdad? Obviamente el Señor sabe, por supuesto, que separado de Él, el final nuestro va a ser terrible, como comenzamos esta enseñanza, Apocalipsis 14, esa gente, si no se vuelve al Señor, será pisada en el lagar de la ira, porque son una generación perversa, hijos infieles. Hermano, le está hablando a su pueblo. Le está hablando a su pueblo. Miren qué se convirtieron. Miren cómo ellos pagaron la bondad del Señor. Verso 21, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Sheol, el mundo de los muertos. Es tremendo, hermano, lo que dicen acá. Voy a ir ya resumiendo para ir redondeando. Vamos al verso 28, salteamos, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Lo que significa esto, hermano, que ellos rechazaron ese consejo divino que venía a través del sello del Espíritu, que viene a través de la palabra del Señor. Lo rechazaron. No estamos hablando de los heteos, de los filisteos, estamos hablando del propio pueblo del Señor, ¿verdad? Sigamos viendo un poquito más, llegamos hasta el verso 32, hermano. Miren lo que dice el verso 32, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¡Wow! Esto es tremendo, hermano.
Le dejo todo el capítulo después, para leer el contexto. En un momento el Eterno, a través de Moisés, hace esta mención, ¿verdad? Que esta vida escogida se corrompió, se mimetizó, se hizo tan transgénica, tan bestial, tan silvestre, que terminó siendo ya prácticamente la vid de Sodoma, hermano. Y esa inmoralidad hoy está dentro de las iglesias también, hermano. Pensamos que la vida del Señor, pensamos que son los pámpanos del Señor, pero el árbol se conoce por los frutos. Y de los campos de Gomorra, mire con atención lo que dice Deuteronomio 32:32, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. O sea, cambiaron la viña del Señor, vamos a decirlo de esta manera, por la viña de Satanás. Porque el diablo sabemos que es un imitador. Luego va diciendo otras simbologías, pero que apuntan a lo mismo. Veneno de serpiente su vino. Acuérdense que una cosa es el jugo de la vid. Cuando la palabra dice acá vino, ya es fermentado, ya es con alta dosis de alcohol, que es obviamente para trastocar la conciencia de los individuos, como lo vemos hoy en día, ¿verdad? Veneno de serpiente su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza y la retribución. Dios se va a vengar no solamente de un mundo que le dio la espalda, sino que se va a vengar de aquellos a los cuales Él le dio dones, le dio la palabra, la ley en el Sinaí, a nosotros el Evangelio, vimos señales, vimos milagros, y a pesar de todo eso, apreciamos más la vid ponzoñosa de Sodoma y de Gomorra que la vid santa del Señor. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Verso 36, porque Yahweh juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos tendrá piedad, se arrepentirá, ¿no? Cuando viene que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, ¿no? O sea, el Señor en medio de eso va a dejar un remanente, por supuesto que sí. Y usted puede leer todo el capítulo, que es realmente tremendo, ¿verdad? Que el Señor nos ayude entonces, hasta acá llegamos con la palabra del Señor, a permanecer en la vid verdadera, a dejarnos limpiar, a dejarnos santificar por la autoridad de la palabra. Y tiene que llegar el momento, hermano, que la tierra sea abonada, que nosotros podamos ser un buen árbol. El árbol bueno va a dar frutos buenos, el árbol malo va a dar frutos malos, y el árbol malo tarde o temprano va a ser cortado, porque eso no es del agrado del Señor. Que el Eterno les bendiga, hermano. Vamos a orar brevemente. Si el Señor lo permite, nos estamos reencontrando en cualquier momento. Y en cuanto al estudio online, seguimos, si el Señor lo permite, el día jueves, tipo 19:45 de la noche. Padre, te damos gracias. Bendice a tu pueblo, Señor. Dales entendimiento de esta palabra, Señor. Nosotros no queremos terminar en el lagar de la ira, sino que nosotros, Señor, queremos ser recogidos como uvas escogidas, como ovejas de tu prado. Queremos ser esa higuera que produce los frutos de obediencia, de santidad, de amor, de servicio. Henos aquí, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua, Señor, séllanos con tu presencia, Señor, y que tu presencia nunca más se retire de nuestras vidas, Señor. Y si tu presencia comenzó de alguna manera a disminuir en nosotros, te pedimos perdón. Nos volvemos a ti, Señor, y que el sello de tu Espíritu cada vez sea más nítido, más fuerte en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestra voluntad, en nuestros sentimientos, como declara tu palabra, que cada uno de nosotros tengamos permanentemente el sentir de Cristo, de Yeshua en nuestros corazones, y decimos amén y amén a la palabra del Señor. Sea el shalom, queridos hermanos, será hasta la próxima oportunidad, si así el Señor lo permite.